Continuando con este programa especial, los invito a ver el primer panel de conversación. En él participó Arturo Gebauer y tocamos el tema de manejo de praderas. A continuación, los dejo con este panel de conversación aquí en Leche, Carne y Algo Más. Hoy día el tema es importantísimo, estamos en el momento peak, está la producción de pasto, está el crecimiento de las praderas en su inicio. Pero entonces acá la pregunta cae como el cajón. ¿Cuál es el rol y la importancia de la pradera en un sistema de producción de leche en el sur de Chile? Bueno, efectivamente la importancia, ¿no es cierto?, es básica. Estamos en la zona, ¿no es cierto?, edafoclimática principal, ¿no es cierto?, donde se puede producir leche en base a praderas, donde crecen, ¿no es cierto?, nuestras praderas. Gracias a que tenemos una temperatura, gracias a que tenemos una pluviometría, ¿no es cierto?, ideal, y la suerte, ¿no es cierto?, de que las praderas crezcan aquí. Entonces, yo creo que si hoy día no utilizamos este recurso, no podríamos ser productores de leche en esta zona, definitivamente. Fíjate que el tema lechero aquí es importante por la pradera. Yo diría que así son las cosas. Si no tuviéramos pradera, no tendríamos leche y viceversa. El campo tuyo está en Volcán, la zona Volcán, ¿no es cierto? Efectivamente. ¿Cómo partieron ustedes con el tema de tus praderas? Porque me imagino que esas praderas que tú tienes no son naturales. ¿Cómo partió el tema? Bueno, efectivamente hemos ido mejorando, ¿no es cierto?, bastante las praderas que existían ahí. Antiguamente las praderas crecían, ¿no es cierto?, por el efecto residual que teníamos después de las siembras de cereales, de papas o de algún cultivo previo, ¿no es cierto? Claro, y ese era el sí, fertilizante que les quedaba a las praderas. Más o menos, ¿en qué año estamos hablando de eso? Escucha, hablemos, no sé, pues unos 40 años atrás, pues 30 años atrás o más todavía, te fijas. Yo creo que un poco más todavía. ¿Ah? Pero eso era la realidad de las praderas naturales que teníamos acá. Pero dadas las altas exigencias, ¿no es cierto?, que se han ido presentando con los años, hemos tenido que ir interviniendo y manejando las praderas como si fueran un cultivo nuevo, un cultivo distinto, ¿te fijas? Mira, ¿cierto? claro. Y nos ha ido, ¿cierto?, a hacer manejos de ellas, fertilizaciones, ¿no es cierto?, dirigidas directamente a ellas, manejarlas de forma individual y no como un subproducto. Hoy día son la materia prima principal, ¿no es cierto?, de nuestro sistema productivo. Fíjate que en ese tema tienes toda la razón. Siempre se hablaba de la importancia que tenían los cultivos previos, pero ahora dice hay maquinaria especializada para el tema de pradera y muchos escritos hoy día ya las praderas son la base de nuestra alimentación, eso está claro. Y complementando un poco lo que tú dices, yo creo que digo la palabra exacta, el manejo. Hoy día hay que hacer un manejo de la pradera y un poco eso es lo que nos gustaría poder conversar contigo hoy día. ¿Qué es esto manejo? ¿O cuáles son los cambios que ha ocurrido del manejo antiguo que tú ya estabas explicando hasta lo que hay que hacer hoy día, considerando a la pradera como el principal alimento de las vacas lecheras acá en el sur de Chile? Bueno, hoy día, ¿no es cierto?, tú tienes que partir conociendo qué es lo que tú tienes. Tú tienes que saber qué es lo que está puesto ahí, ¿no es cierto?, en tu pradera, conocer la fisiología, ¿no es cierto?, de la pradera, ver cómo crece, cuándo cortarla, cuándo comerla, ¿no es cierto? Y conocerlo, saber los días de rezago que tú tienes que darle a tu pradera, ¿no es cierto? Cuándo ingresar a pastorear, cuándo dejar de pastorear tu pradera, cuánto tiempo, ¿no es cierto?, estar con tus vacas adentro, cómo cuidarlas, no destruirlas. Y eso tiene variaciones e indicaciones dependiendo de la época del año. En primavera el retorno a pastorearla es muy distinto de otoño o de invierno. Efectivamente, o sea, tú, ¿no es cierto?, nosotros tenemos una gran variación estacional aquí, ¿no es cierto?, en el crecimiento de nuestras praderas, que nos juega bastante, ¿no es cierto?, y nos pega bastante duro en el margen económico, ¿no es cierto?, de nuestra empresa después. ¿Cómo nos afecta esa variabilidad climática en la producción y en el uso de esta pradera? ¿Variabilidad climática? Bueno, la verdad que hay meses, ¿no es cierto?, que te sobra mucha pradera, Claro que tú sí. tienes que guardarla, y darla, ¿no es cierto?, cuando te falta, con un costo, ¿no es cierto?, adicional a tu sistema productivo. Claro que sí, claro que sí. Tus praderas crecen, ¿no es cierto?, en los periodos principalmente de primavera, entre 7 a 10 veces más que en los periodos de frío, periodos de invierno. Eso es un dato que hay.
Entonces tú tienes que saber cuándo se te va a pasar eso, ¿no es cierto? Claro. Y conservarla y guardarla. Aprende, ¿no es cierto? Fíjate que ahí hay un tema, con el advenimiento del cerco eléctrico, que probablemente sea un mecanismo, una tecnología, o la tecnología que nos ayudó definitivamente a manejar mejor las praderas, o definitivamente manejar las praderas, porque le estás dando con esa estructura lo que en el momento la vaca requiere, o lo que por el momento tu pradera requiere ser cortada, digamos, porque dependiendo de la época del año tú das más, menos, y ahí te vas. Y esa estructura, digamos, de talajeo te va a dar el futuro de tu campo, digamos, y de la producción lechera. El uso del cerco eléctrico y dependiendo de la época del año. Efectivamente, o sea, hoy día con el cerco eléctrico, ¿no es cierto?, tú puedes, y un poco de medición, que es relativamente simple hacer, ¿no es cierto?, las mediciones, yo creo que es básico. Hoy día tenemos que saber cuánto produce una pradera. Claro. Ese es un punto relevante. Está hace rato tratando de preguntar, porque ya, hay que conocer, dijiste, hay que conocer muchas cosas, muchos elementos, pero ese conocer también implica registrar para después poder hacer una gestión de esos elementos. O sea, hay que llevar registro, obviamente el crecimiento de la pradera, en qué estado está, qué potrero ya se utilizó, cuántos días lleva, hay un montón de elementos que hay que registrar para poder después ordenar un poco esto, donde el cerco eléctrico es un gran aliado. Efectivamente, yo creo que hoy día, ¿no es cierto?, nosotros en Chile en general no conocemos cuánto producen nuestras praderas. A diferencia de otros países, ¿no es cierto?, que sí lo saben y lo saben al dedillo. Yo creo que ese es un tema, ¿no es cierto?, que hoy día, gracias, ¿no es cierto?, a Dios, hay empresas, ¿no es cierto?, que se están dedicando a esto, a medir, ¿no es cierto?, y están prestando el servicio, que yo creo que es súper importante, súper importante. De ahí, ¿no es cierto?, va a partir el éxito, vas a saber tú, o vas a tener el éxito de tu empresa. Saber cuándo entrar, cuánto extraerle a tu pradera, Claro. para no degradarla. Saber cuánto esperar, ¿no es cierto?, para que tu pradera vuelva al tamaño, ¿no es cierto?, que está dispuesta, o sea, está lista para ser consumida. Claro. Ahí había un dato re interesante que de alguna manera lo habíamos conversado, que es cuánta pradera consumo yo. Claro. Tú tenías un antecedente más o menos claro de cómo era eso. Explica. Claro, en el tema, ¿no es cierto?, de pastoreo de nuestras vacas, ¿no es cierto?, existe una relación, ¿no es cierto?, directa. ¿Cierto? Mientras mayor consumo de pradera, ¿no es cierto?, mejor es tu margen. Perfecto. Una porción directa, y eso está claro. Perfecto. Ahora, ese consumo o ese margen va a ser mejor del momento que tú te comas la pradera en forma directa. Correcto. En que no metas petróleo para que se consuma esa pradera. Hoy día, ningún otro costo, digamos. Ningún otro costo adicional. Hoy día, ¿no es cierto?, hay un dato, ¿no es cierto?, que es aproximadamente el 40% de la producción de tu pradera te la comes en forma directa. Pero eso parece re poco. Efectivamente es así, pues. A ver, Esa cifra, la verdad, cuando yo me la mencionaron o la leí por ahí o la escuché, me quedo dando vueltas, y efectivamente es así, porque cuando tu pic de producción, ¿no es cierto?, tiene mayor crecimiento, ¿qué haces tú? Conservas tu pradera, la guardas, la ensilas. Perfecto. Perfecto. Posteriormente se la entregas con un carro forrajero a tus vacas. Es decir, aumentan tus costos. Correcto. Por eso digo, o sea, y la verdad que es re poco, ¿no es cierto?, el 40% Claro, del consumo pradera en forma directa. Ahí es donde entonces empieza a hacer clic, empieza a hacer números este tema de cómo hacer coincidir la máxima producción con la máxima demanda. Por eso ahí se pueden buscar relaciones comerciales o relaciones económicas que te lleven a mejor producir, a tener mejores resultados, para que no te sobre tanto. Efectivamente. O sea, Efectivamente. tratar de maximizar la cantidad de partos antes del inicio de la primavera para Por ejemplo, aprovechar. lo que está ocurriendo ahora, que se han ido desplazando naturalmente los partos hacia la Un primavera. sistema un poquito más estacional. Un poco más estacional, que obviamente no Estacional o aprovechar mejor la pradera y por Claro. eso ajustarse en los partos. Claro, y la estación obviamente depende de donde esté el predio ubicado. No tiene nada que ver la estación del volcán donde estás tú, con Chumao. Hay una diferencia sideral. Las primaveras son distintas para cada sector donde tú ¿Y en tu ubicado. caso cómo son las primaveras? Efectivamente coinciden con el calendario. ¿Ah, sí? Mira. Bueno, yo mi producción, ¿no es cierto?, mi crecimiento de pradera empieza ahora y los Bueno. partos ya también se están dando, ¿no es cierto?, en este minuto. ¿Y los veranos cómo son? Efectivamente una zona que
Ahí no se dan como el año calendario, perdóname que te diga. No, ahí tú tienes casi eterna primavera. El verano es bastante benevolente conmigo y nos deja siempre medio con poca posibilidad de sol y poca playa. Pero bien, yo estoy en la zona que estoy, entonces la verdad que el crecimiento de pradera en verano es importante. Es privilegiado en tu sentido, porque visualmente también es muy bonita. Ah, claro. Gracias a Dios. Claro que sí. Volviendo al tema de la pradera, se nombró tangencialmente el tema de la importancia económica que tiene esto. ¿Cómo podemos señalarle o dejarle más en claro a los televidentes que nos están viendo por qué la importancia de la pradera dentro de la rentabilidad de los sistemas? Bueno, hoy día, ¿no es cierto?, como te lo dije en un principio, estamos en una zona en la cual se nos dan las condiciones para que crecer, ¿no es cierto? Ya te lo mencioné, temperatura y humedad, ¿no es cierto?, pluviometría. Y es el recurso, ¿no es cierto?, que tenemos disponible, más barato, ¿no es cierto? Tenemos que sacarle el máximo provecho. ¿Y cómo le sacamos el provecho, ¿no es cierto? Es cuando tenemos una pradera de buena calidad, de buena digestibilidad, que te dé la mayor cantidad de materia seca. Tu pradera, ¿no es cierto?, va a ser, o tu negocio va a ser económicamente rentable cuando tu pradera, ¿no es cierto?, te produce bastante. ¿Y cómo logramos tener una pradera de buena calidad y que produzca bastante? Con manejo, primero parte el manejo, ¿no es cierto? Cerco eléctrico, como mencionó Michelle, medir qué estoy produciendo. Y posteriormente, fertilización, ¿no es cierto? Fertilización, correcto. Usar especies. Hay un tema que no lo hemos mencionado que a mi juicio es relevante. Cuando uno parte en este tema de las praderas, normalmente parte con algunas especies que son anuales, pero tengo entendido, y corrígeme si no es así, que las praderas que darían un mejor margen son aquellas que tienen variedades perennes, que no las tienes que sembrar todos los años. Yo creo que ahí hay un tema es re importante, porque todos hablan de las vallicas, pero dentro de las vallicas hay harto de los tréboles. ¿Cuál es tu apreciación? Mira, yo no creo, Michelle, que haya un sistema categórico que sea el mejor. Ya. En mi caso sí tengo, ¿no es cierto?, praderas perennes, pero yo creo que tú tienes que lograr la mayor cantidad de materia seca, Ya. ¿no es cierto?, al menor costo posible. Costo. Y Si, eso va a ser claro, si eso lo logras con un tipo, con otro. Depende de cada caso, sí. Si aquí lo que tenemos que potenciar son los kilos de materia seca de pradera obtenidos, ¿no es cierto?, en mi explotación. Al menor costo. Al menor costo. Y eso te da una mejor rentabilidad y la mejor utilización de esa cantidad. Porque hoy día sabemos, ¿no es cierto?, que tú, dentro de las mejores formas, te estás consumiendo alrededor de un 70% del total de producción que estás teniendo. Por otro, se te dan pérdidas, ¿no es cierto?, praderas que se te pasan, praderas materia muerta, ¿no es cierto? Y ahí hay otro factor, digamos, ¿cuánto es aprovechable de la producción que tengo por hectárea? Uno era cuánto consumo directo, que es importante, la medida que mayor consumo directo tengo, va a ser más, y lo otro, cuánto es la merma o las pérdidas que tengo. Son factores a considerar. Así es. No nos hemos dado cuenta cómo ha pasado el tiempo, pero ya se nos está acabando el panel de conversación del día de hoy. Yo quiero agradecer a Arturo y rescatar 2 o 3 elementos que señalaste en tu presentación o en tu discurso. Obviamente acá tenemos que producir la mayor cantidad de materia seca al menor costo, porque ahí está la rentabilidad del negocio o el éxito del negocio. Hay que aprovechar las características que tiene cada uno y obviamente hay que preocuparse de los manejos de preparación de suelo, de fertilidad y obviamente en el manejo de la pradera misma, que significa registrar, conocer, medir y obviamente ordenar después cómo se consume para aprovecharla lo mejor posible. Antes de despedir este panel de conversación, quisiera darles la oportunidad de que nos den algún elemento más, alguna reflexión más para nuestros televidentes. Bueno, decirles, ¿no es cierto?, que estamos trabajando sobre un sistema que tiene que ser biológicamente eficiente. Si tú eres biológicamente eficiente, lo más probable es que seas eficiente económicamente también. A ver, explícame un poco, a ver. Estamos sentados en un sistema biológico que se mueve, vivo, que tienes que conocerlo y saberlo manejar. Si lo manejas bien, también tienes toda la posibilidad de ser económicamente eficiente. Ahora nuevamente lo vamos a conocer. Hay que conocer. Hay que conocer y saber que es un sistema vivo, que hay que convivir con él y no en contra de él.
Eso Claro que sería sí. como resumen.